Hola, mi nombre es Juan Pablo Cruz Rivas. Estoy con Andy Chávez y Aranza Bustos y en esta ocasión vamos a hablar sobre las demostraciones matemáticas. Somos de Área 1 y este es nuestro trabajo. Para empezar, este trabajo está fundamentado principalmente en la demostración matemática. Ok, para empezar este tema hablaremos del contexto histórico dentro de la demostración matemática. En general, es aceptado que los griegos crearon el método deductivo o método axiomático. En el siglo IV a.C., surgiendo de la praxis de la Academia Platónica, Aristóteles hizo la obra que consiste en la construcción de los fundamentos de la lógica como la ciencia formal del razonamiento. Por otra parte, entre los siglos IV y III a.C., los filósofos megáricos y estoicos definen los elementos de la lógica proposicional como conectivos lógicos. En el siglo V, Zenón atribuye la invención del método de demostración indirecta llamado reducción a lo absurdo. Entre las leyes principales formuladas por Aristóteles se encuentran principio de no contradicción. Una proposición no puede ser a la vez verdadera y falsa. Principio del tercero excluido. Toda proposición es verdadera o falsa. En los primeros analíticos, Aristóteles realiza el análisis formal del razonamiento o silogismo. Euclides de Alejandría, que recopilando las ideas y conocimiento matemático de su época, aplica magistralmente la lógica aristotélica en su monumental obra intitulada Elementos, donde muestra por primera vez a la matemática como la ciencia deductiva por excelencia en el siglo III a.C. Una vez dicho el contexto histórico, ahora pasaremos con mi compañera Aranza Bustos para que les explique qué es la demostración matemática. Hola. Bueno, yo soy Andrea y para concluir este tema de la demostración matemática voy a hablar de la lógica deductiva que se relaciona con la demostración matemática obviamente. Y la lógica deductiva razona de lo general a lo particular. El argumento deductivo más viejo, podríamos decir, que es el silogismo. Y un silogismo es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. En este sentido, es un proceso de pensamiento que va de lo general, es decir, leyes o principios, a lo particular, que sería fenómenos. Concretamente, podríamos decir que un silogismo es un argumento compuesto por 3 enunciados, que consta de 2 proposiciones como premisas y otra como conclusión. Hay una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. La premisa mayor es una proposición general, la premisa menor es una proposición específica y la conclusión está basada en las 2 premisas. Bueno, en resumen, se puede decir que en lógica, un razonamiento deductivo es comprender o entender algo con base en un argumento. Es por eso que un silogismo es un tipo de lógica deductiva. Uno de los ejemplos más utilizados en los silogismos sería como premisa 1, todos los hombres son mortales. Segunda premisa, Sócrates es un hombre. Y en conclusión, Sócrates es mortal. Es coherente, pero no en todos los sentidos, porque no todos los mortales son hombres. Existen premisas de diferentes extensiones, por ejemplo la extensión universal, que necesita tener la palabra todos o ninguno. En extensión particular sería algunos, pocos, etc. Y puede ser cualidad afirmativa o cualidad negativa. Ok, ahora yo les voy a hablar de qué es en sí una demostración matemática. Y pues bueno, en matemáticas una demostración o prueba es un argumento deductivo para asegurar la verdad de una proposición matemática. En la argumentación se pueden usar otras afirmaciones previamente establecidas, tales como teoremas, o bien las afirmaciones iniciales o axiomas. En principio, una demostración se puede rastrear hasta afirmaciones generalmente aceptadas, y las demostraciones emplean lógica, pero normalmente incluyen una buena parte del lenguaje natural, el cual usualmente admite alguna ambigüedad. De hecho, la gran mayoría de las demostraciones en las matemáticas escritas puede ser considerada como aplicaciones de lógica informal rigurosa.
Las demostraciones puramente formales, escritas en lenguaje simbólico en lugar del lenguaje natural, se consideran en teoría de demostración. La distinción entre demostraciones formales e informales ha llevado a examinar la lógica matemática histórica y actual, el cuasi-empirismo matemático y el formalismo matemático. La filosofía de las matemáticas concierne al rol del lenguaje y la lógica en las demostraciones y en las matemáticas como lenguaje. Y pues el hecho de no conocer ninguna demostración de un teorema no implica su no veracidad, solo la demostración de la negación de este resultado implica que es falso. En general no existe un procedimiento único de demostración de tesis, pero sí existen varios tipos que son usados comúnmente en matemáticas, que son contraposición, que es formalizado y utilizado en los silogismos por Aristóteles, demostración por reducción al absurdo, formalizado y utilizado también por Aristóteles, y como caso particular, descenso infinito. También tenemos inducción matemática, inducción fuerte. Y por otra parte, a pesar del alto grado de intervención humana necesaria para hacer una demostración, también hay técnicas computacionales que permiten hacer demostraciones automáticas y sobre todo en el campo de la geometría euclidiana. Esto ya fue todo sobre demostraciones matemáticas.